Iceberg Project. Deep into local governments. Pues muchísimas gracias, querido Oliver, profesor Oliver Mesa, por la invitación. Muchas gracias, profesora Pilar, por acompañarnos esta tarde y por el enorme privilegio que me dan de pues iniciar no tengo ninguna duda, va a ser un proyecto muy importante para entender y sobre todo traducir la posibilidad de combatir este fenómeno elusivo, complejo, de eso hablaremos en los próximos minutos, de la corrupción. Que sepan ustedes que el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas Combate a la Corrupción es un proyecto compartido con el CIDE. Nació así, tiene su sede en la Universidad de Guadalajara, pero es un proyecto CIDE-UDG y con 22 universidades asociadas, además del programa de investigación en rendición de cuentas, del que el profesor Oliver Mesa, pues no solamente es un fundador y una de las personas clave de ese programa interdisciplinario, que es un programa nacional de investigación, literalmente nacional, está en todos los estados, sino que además el profesor Oliver está llamado a ocupar una posición especial dentro del programa de investigación en rendición de cuentas desde el CIDE, cosa que celebro mucho y forma parte de este colectivo de investigación y de activismo también, porque investigamos para cambiar las cosas, para tratar de decidir. Investigamos no solo desde el cubículo para publicar, que también lo hacemos, nuestra obligación y nuestro placer hacerlo, pero también para tratar de entender el fenómeno y contribuir a que este fenómeno deje de ocurrir, o por lo menos deje de ocurrir con la potencia y la vigencia con la que sigue sucediendo en México y muy especialmente en el área de los gobiernos municipales. Con esa pequeña introducción y agradeciendo de veras, Oliver, la oportunidad, conversamos en Guadalajara no hace mucho, el profe Oliver y yo, de este momento. Y entonces me explicó que más que una conferencia tradicional, pues tuviéramos una conversación sobre las cuestiones que yo puedo y quiero transmitirles a ustedes y ojalá pues les sirvan de algo, digamos, para arrancar el proyecto Iceberg. Qué bonito nombre, por cierto, de proyecto. Tiene todas las implicaciones, la verdad, porque sí es un iceberg. Lo que vemos, ya lo discutiremos más adelante, es apenas la puntita y luego hay pues todo este monstruo abajo, ¿no? Así que está muy bien seleccionado, el nombre muy bien identificado para discutir la corrupción en México y en el mundo entero, diría yo. Entonces yo les ruego que no tomen esto como una conferencia, les pido que me permitan exponer algunos puntos iniciales nada más y luego tengamos una conversación, si les parece bien, porque creo que es ahí, Oliver, donde se afina la puntería, ¿no? de los conceptos. Bueno, dicho esto y para aprovechar el tiempo, porque encima a las 7 de la tarde tengo que desconectarme, ya había comentado con el profe Oliver, pero quedo a su disposición, Oliver, Pilar, para cualquier otro momento, para lo que podamos, de veras, de corazón se los digo, en cualquier momento del desarrollo del proyecto, 24/7 a su disposición. Tengo el mayor interés en que todo esto tenga mucho éxito. Pues, le ruego que lo consideren así. Eh, bueno, empiezo por decir que estamos frente a una palabra, corrupción, que es una palabra que se usa con mucha ambigüedad, que no acaba de definirse con precisión y que se usa tanto y es tan potente desde el plano estrictamente emocional. Prometí no hacer una conferencia en el sentido estricto de la expresión, pero sí el plano de las emociones juega en esta lógica de la corrupción un lugar preponderante, por eso hay que ser cuidadosos.
y sobre todo en un mundo en el que las emociones en general están cobrando cada vez mayor importancia en el mundo de la política, en los votos, en la identidad de los distintos regímenes políticos. Insisto, es una palabra que se nos escapa mucho. La gente utiliza, y la clase política, utiliza la palabra corrupción casi para todo, para, para nombrar cualquier cosa que les parezca distinta del deber ser. Y a veces ese deber ser tampoco se define. Entonces, es una palabra que se nos escapa con muchísima frecuencia. La corrupción puede ser interpretada y es interpretada, y hay una larga literatura sobre el tema, podemos conversar sobre eso tanto como quieran, por lo menos en tres planos complementarios, pero no necesariamente afines a la hora de ir a atacar ese fenómeno. El primer plano es el plano estrictamente político. La corrupción se interpreta en el plano estrictamente político como un fenómeno, siempre es un fenómeno, y esto es muy importante que lo tengan ustedes claro desde un principio, es un fenómeno social, no es un hecho, eso viene después. En términos estrictamente conceptuales, es un fenómeno social que en el plano de lo político ha sido evaluado, estudiado y sigue siéndolo como un proceso de captura de puestos públicos, de presupuestos públicos o de decisiones. Es decir, se interpreta en el plano estrictamente político como un asunto en el que grupos de interés, grupos de poder, se adueñan, capturan, secuestran, hacen propio un espacio que debería ser colectivo. Esa es una primera entrada. Y obviamente pasa por partidos políticos, pasa por aparatos de poder. Es una discusión que apenas tuve ayer, Oliver, con colegas del Ibero, por cierto, que insistían en que pues si hay partidos en México y tal. Yo les decía, una cosa es un partido político y otra cosa es un aparato de poder. Entonces tenemos que ser incluso finos en ese tipo de distinciones. Que un grupo de personas se reúnan para hacerse el poder no equivale a un grupo de personas que se definen por su identidad ideológica, por su programa, por su visión del mundo, porque comparten una idea de cómo transformarlo. Son dos cosas distintas, pero no me distraigo con eso. En términos estrictamente políticos, pues hay una primera entrada de la corrupción. En segundo lugar, hay una entrada muy potente que no podemos despreciar simplemente porque no se puede despreciar, que es efectivamente de orden cultural, de orden ético, que pasa por una idea de que hay ciertos valores. De nuevo, no sabemos cuáles son esos valores, no están firmemente establecidos, pero hay un conjunto de valores que eventualmente han sido o están siendo traicionados por alguien en particular y en consecuencia producen enfado, producen agravio, porque esos valores están siendo traicionados para un fin específico. La tercera, que es la que nos interesa, estoy seguro, para esta conversación y a la que yo me detendré con mucho más cuidado, es la entrada, digamos, institucional de la corrupción, la que vulnera el espacio propio de la administración pública, de las administraciones públicas, y es, insisto, la que creo que nos convoca, me corregirán Oliver, Pilar, es la que convoca a este proyecto. Si no, no sé, no creo que ustedes vayan a hacer una reflexión filosófica sobre la corrupción en el plano político, en el plano del sistema o del régimen político. Tampoco creo que lo vayan a hacer desde el plano ético, cultural solamente, aunque seguramente visitarán esos territorios, sino que entiendo que se quieren concentrar en los gobiernos locales. La corrupción desde el plano del gobierno, de lo que se gobierna, de los gobernados y de quienes gobiernan. De tal manera que esta es una tercera entrada que vale la pena tener presente. Menciono esto ya así antes de entrar al grano de la tercera, que es la que nos ha convocado hoy,
para empezar tratando de despejar el camino, porque si no entendemos que la corrupción es un fenómeno que no acaba de tener una definición de consenso, no existe en el mundo, no existe en la literatura todavía una definición que sea válida para todos, para todas, para la literatura que nos ocupa. Eso es importante tenerlo presente. Y tampoco existe una sola entrada que ya sea de consenso, que sea convencionalmente aceptada. Eso tampoco ha venido, no ha logrado, digamos, no nos hemos puesto de acuerdo en el territorio académico, intelectual, sobre qué vamos a entender cada vez que usamos esta palabra. Entonces, es importante tenerlo presente. Por esa razón, están ustedes entrando a un territorio que todavía está por explorarse, por descubrirse, intelectualmente hablando. Y del otro lado, están entrando ustedes a un territorio en el que es muy fácil resbalarse. Cuando se desvía uno hacia la parte política o hacia la parte cultural. Entonces, creo que un primer consejo que me atrevo a poner sobre la mesa es a ser muy escrupulosos a la hora de utilizar este concepto y sobre todo en la forma en que lo quieren operacionalizar. Es decir, qué es exactamente lo que quieren trabajar. Es muy importante porque, insisto, están frente a un fenómeno muy jabonoso, muy, muy complicado. Hay definiciones de manual, las definiciones que ha venido pues dando Transparencia Internacional o el Banco Mundial, que siempre están relacionadas con la idea del abuso, del poder o de la autoridad concedida a una persona para provecho propio. Esta definición más o menos convencional de la corrupción como abuso de la autoridad para provecho propio se ha venido a su vez modificando con el paso del tiempo para tratar de darle cabida a un poco más que la idea de la corrupción vinculada con cargos públicos. Y entonces, propio Transparencia Internacional ha dicho que es el abuso del poder confiado a alguien para obtener una ganancia privada. No solo el abuso de un cargo público para obtener una ganancia, sino el abuso del poder confiado a alguien. Es decir, una cosa subsidiaria en el sentido siguiente. Alguien, un grupo de personas le entregan a otra persona o a otro grupo de personas poder, le obsequian autoridad, la transfieren. Este es un primer asunto que les ruego que tengan presente. Antes del fenómeno de la corrupción hay un episodio previo que es la transferencia de confianza que se traduce en la autoridad de una persona que ejerce esa autoridad a nombre de otras personas. ¿De acuerdo? Les ruego que tengan muy presente esta relación porque a veces se nos olvida que ahí empieza el juego que eventualmente desemboca en la corrupción. Por tanto, en esa transferencia de confianza a una persona o a un grupo de personas va implícito también un mandato o va implícito también una tarea, un conjunto de atribuciones, un conjunto de funciones, algo concreto que se le entrega a esa persona o ese grupo de personas a cambio de la confianza que se le está depositando. ¿De acuerdo? Este es el primer paso. Una vez que ese paso se ha dado a través de los procesos electorales o a través de las designaciones que hacen los consejos de administración en una empresa o a través de las designaciones que se hacen a los funcionarios, a los servidores públicos, por cualquiera de las vías a través de las cuales sucede esta transferencia de confianza, insisto, de un grupo a otro grupo o a una persona en particular. Entonces, esta persona beneficiaria de esa transferencia abusa de esa confianza, abusa de lo que se le ha entregado y en lugar de devolver lo que se espera de ella, de esa persona, obtiene un beneficio privado. Privado quiere decir que no corresponde con lo que se le entregó.
se le entregó autoridad para que devolviera, para que entregara algo a cambio de esa confianza, y esta persona en lugar de hacerlo, y aunque devuelva lo que se le pidió, por cierto, aunque entregue todo lo que le pidieron que entregara con esa transferencia de confianza, esa persona de todas maneras encuentra el camino para abusar de su autoridad y obtener provecho privado. Ya la palabra privado nos complica, nos empieza a complicar un poco la vida, porque privado en este caso significa distinto del mandato que se le entregó. A mejor palabra, ¿no? En realidad es una vulneración del mandato entregado. Y tampoco esa materialización del abuso tiene que darse siempre por la vía del dinero. El abuso puede darse también por la vía de la acumulación del poder. Es decir, abuso de lo que me has entregado, abusivo siempre, esto es clave, la palabra abuso, exceso, si me permiten decirlo coloquialmente, gandallamente, esto es clave para entender la corrupción, más allá de lo aceptable, ¿de acuerdo? Y por lo tanto esa persona obtiene ganancias personales, repito, casi siempre en forma de dinero, pero no siempre en forma de dinero. También puede ser a través del poder, de la acumulación de poder que se expresa mediante recursos nuevos para la dominación de otras personas y obviamente para provecho personal. Es en este sentido que hay algunos elementos, tengo aquí mi paper, perdón que de repente desvíe la mirada, en este sentido hay varias cuestiones que vale la pena recordar. Una es que así fraseado el fenómeno de la corrupción, es siempre un fenómeno transitivo. Si me atoro o estoy diciendo cosas que no entiendan, por favor no duden en interrumpirme. Es decir, no sucede individualmente. Sucede siempre como una relación. Es un fenómeno relacional sí o sí. Nadie, digo, sí, desde el punto de vista religioso, fíjense qué complejo el asunto, uno se puede corromper a sí mismo en relación con lo que Dios ordena o algo así. Pero en términos sociales y mucho más desde el plano de la administración pública, es invariablemente un fenómeno relacional porque no puede nadie abusar de la autoridad que otro le concedió sin que exista ese otro. ¿Me estoy explicando? Sí, necesariamente tiene que ser relacional ya de entrada. Por lo tanto, no sucede individualmente. La corrupción es siempre un fenómeno que está vinculado con el entorno en el que se actúa y está inevitablemente relacionado con la existencia de un cierto criterio de aceptación. En el paper al que me estoy refiriendo, yo me refiero a la legitimidad, pero no quiero enredarlos con eso. Por favor, tomen la palabra legitimidad con pinzas y entiéndanme que por legitimidad estoy diciendo aquello que es generalmente aceptado por la comunidad que reconoce la autoridad que ha entregado a una persona o a un grupo de personas. ¿Me van siguiendo? Es decir, tiene que ser un fenómeno que traiciona la legitimidad. Esto es lo aceptable. Y aquí nos metemos en un lío monumental, porque a veces la idea de que la corrupción es solamente dinero o solamente es vulneración de la ley, nos confunde mucho. La corrupción puede darse al amparo de la ley y de hecho la mayor parte de las veces ocurre con la ley en la mano, no contra la ley. Cuando uno ciñe la idea de la corrupción solo a la ruptura de la ley, comete 3 errores. A ver si logro transmitírselos con claridad. El primero y el más delicado, y el más frecuente, y el que vemos en las noticias todos los días, es creer que la corrupción es sinónimo de la impunidad. Es decir, que no hay ningún tipo de investigación, 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 de investi
de impunidad o de delito, para decirlo mejor, de delito que no se castiga. El presidente mismo de la República, lo han oído ustedes decir varias veces, que siempre lo dice así, la corrupción es un delito. Y no, la corrupción es un fenómeno que efectivamente se puede convertir en delito cuando se tipifican ciertas conductas contrarias a derecho. Pero la corrupción de suyo, si es que me estoy explicando con alguna claridad, no es un delito, es un fenómeno social, mediante el cual un grupo de personas abusa de su autoridad respecto a aquella que le fue concedida por otro grupo de personas para obtener un provecho propio que no es aceptable. ¿De acuerdo? Como ese fenómeno también se puede dar a través de la ley, por la vía legal. Así entendido, entonces, decía yo, primer error que se comete y que a mí me parece gravísimo, yo estoy tratando de combatirlo, se los confieso, con uñas y dientes, hasta donde puedo, desde los lugares en los que trabajo, se ha insistido mucho en que corrupción e impunidad significan lo mismo. Y ese es un simplismo inaceptable. Repito, para no perderlos. Si alguien comete un delito o si alguien comete una falta, por supuesto que hay que castigarlo. Por supuesto que esa persona hay que buscar que no quede impune. En eso estamos, creo que todos los que estamos aquí de acuerdo, si no, no estaríamos en un proyecto como este. Pero una cosa es castigar a quien ha cometido una falta o un delito, y otra cosa es creer que castigando a los que cometen faltas y delitos se acaba la corrupción. Una cosa es tapar al niño y otra cosa es salvar al niño y otra cosa es tapar el pozo. Una cosa es el efecto y otra cosa es la causa. Yo he preguntado para explicar mejor este punto. ¿Cuántos reos tiene que haber en la cárcel acusados de corrupción para que se acabe la corrupción? 3,815, 15,200. ¿Cuál es la cifra de las personas presas por corrupción para que levantemos la bandera blanca de la honestidad? También tengo otro chiste preparado para esto. El señor o la señora que anuncian: hemos detenido un cargamento de 200 toneladas de chocolates. Hemos acabado con la diabetes. No sé si me estoy explicando. Dicho en castellano antiguo, es una soberana estupidez creer, para decirlo bien y claro, creer que andar metiendo gente a la cárcel equivale a combatir la corrupción, o creer que impunidad y corrupción son una y la misma cosa. Tú puedes meter a la cárcel a Duarte y Veracruz sigue corrompido. Puedes meter a la cárcel a Lozoya y Pemex sigue corrompido. Sí, toma y sigue, elijan. Meter a Gordillo, a la maestra, a la cárcel y el sindicato sigue corrompido. Es más, hay evidencia empírica de que el caso Odebrecht, donde logró que los jefes de Estado fueran a dar a la cárcel, Perú es un ejemplo particularmente dramático, y lo acabamos de volver a ver en las elecciones de apenas el domingo pasado, que ha metido a la cárcel a 10 jefes de Estado, y hasta un suicidio ha habido, y ha perseguido a medio mundo. No ha mejorado sus índices de corrupción, los ha empeorado. Y lo mismo pasó en Brasil, y lo mismo ha pasado en Guatemala. No hay una evidencia, una sola, de que a medida que tú metes a la cárcel más peces gordos, el agua donde crecen se purifique. Una cosa es pescar peces gordos y otra cosa es limpiar el agua. Una cosa es la corrupción y otra cosa es la impunidad. ¿Me estoy explicando? Este es un error absolutamente clave, porque la mayor parte de las deliberaciones políticas, no académicas, por fortuna, algunos académicos se han dejado ir con esa finta, pues allá ellas y ellos,
pero la gran mayoría no. Por fortuna seguimos a salvo. Es decir, no confundimos corrupción con impunidad. Sabemos que son fenómenos paralelos, sabemos que si combates la impunidad puede ser una de las vías para inhibir la corrupción, eso sí, sí hay una correlación, claramente están correlacionados los fenómenos, pero por el amor de Dios no confundan correlación con causalidad. Es algo que en el CIDE decimos obsesivamente. Son dos cosas distintas. No cometan ese error de entrada, porque entonces el iceberg va a quedar con la puntita nada más y todo lo de abajo se va a desaparecer. No se nos vaya a hundir el Titanic, Oliver, con ese error, ¿no? Entonces, primera cuestión, no confundir el problema de la legalidad y ya, como si eso fuera, ¿no es cierto? La corrupción también se acomete por vías legales y es más, se acomete, lo dije antes, muy frecuentemente y cada vez más precisamente por las vías legales. En segundo lugar, hay una derivación de esto mismo que estoy diciendo, asumiendo que la corrupción puede, déjenme encontrarla, aquí está, que la corrupción puede asumirse simplemente como un traslado de responsabilidad entre personas buenas y personas malas, digamos, que la corrupción es un tema de personas o de grupos de personas, cosa que también vemos todos los días. Es decir, personas que han formado redes de corrupción, eso es cierto, y entonces hay que considerar a esas personas como una anomalía de un sistema que de otra manera funcionaría muy bien. Cuando uno pone el acento en esa tontería otra vez, entonces se corren riesgos todavía mayores. Se corre el riesgo político de decir, bueno, nosotros somos buenos y ustedes son malos, o los anteriores son malos, pero nosotros somos buenos. Estoy seguro que ustedes han escuchado este discurso a lo largo de toda su vida. Nosotros sí somos buenos, los anteriores son malos y así sucesivamente, porque la corrupción es una anomalía de individuos. Segundo error, la corrupción no es una anomalía de individuos, la corrupción se puede volver sistémica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú quitas esa anomalía y crees que con eso lo resuelves, vuelvo a la teoría de los peces gordos, pues no ha pasado nada. La corrupción no es, subrayo, repito, enfatizo, un asunto de personas malas que producen una anomalía en un sistema que de lo contrario funcionaría perfectamente bien. Es el sistema el que no funciona bien. ¿Ven la diferencia? Es el sistema el que genera que esas personas tengan espacios, oportunidades, posibilidades de abusar de la autoridad que le ha sido concedida. No es anomalía individual, no es anomalía de personas. Ya, espero estar siendo también claro en este segundo punto. Entonces, salir con la babosada, perdón que use estas palabras, dijimos que íbamos a conversar, salir con la babosada de que ya quitamos a los malos, ya ahora sí todo va a funcionar muy bien, es literalmente es una babosada. No es una anomalía de individuos malos, es un sistema. Y por lo tanto, vuelvo a la carga, lo que tenemos que hacer es revisar cómo funciona ese sistema y entender que la existencia de esas personas que efectivamente han abusado de su autoridad son el resultado de un sistema, no una anomalía, repito, de un sistema que de otro modo funcionaría impecablemente bien. Y la tercera cuestión que me parece relevante que tengan ustedes, ojalá, muy presente, es por lo tanto de carácter estrictamente administrativo, y ahí ya voy bajando al tema que nos ha convocado aquí. La idea según la cual la corrupción se combate con más éxito en la medida en que tú añades más controles, más normas, más regulación, más de todo desde el punto de vista administrativo, más complejidad, quiero decir, a la administración pública o a las administraciones públicas, en lugar de estudiar y de revisar
los espacios en los que efectivamente hay oportunidad de abusar de la autoridad concedida. Son dos cosas distintas. Una cosa es revisar los espacios donde esa autoridad está entregada y el mandato que se le entregó a esa autoridad, y otra cosa es crearle contralorías, auditorías, vigilancias, como locos, porque entonces lo único que logras es crear nuevos espacios de discrecionalidad administrativa para que puedan interpretarse libremente, un cierto capricho, y justificar sus propios actos de corrupción. También hay corrupción validada, quiero decir, por auditores, por contralores, por jueces, por magistrados. Sí, sí la hay y mucha, porque justamente creen que la lógica de combate a la corrupción es solamente regulatoria en el sentido ex post, en el sentido de las conductas que ya sucedieron. Y este es un punto muy importante de esta tercera consideración que les estoy haciendo. Cuando tú cometes este tercer error, condenas todas las bases de datos, condenas toda la evidencia empírica, condenas todo el trabajo que eventualmente se puede hacer al ex post. ¿Se dan cuenta? Cuando la corrupción ya se cometió. Es decir, cuando el funcionario ya se robó el dinero, cuando el funcionario ya alteró el contrato, cuando el funcionario ya, yo qué sé, simuló hacer una calle y no la hizo. Suma y sigue, pongan el ejemplo que ustedes quieran. El ex post es una de las consecuencias más dañinas de esta mala interpretación y por lo tanto se abandona el ex ante, es decir, en dónde se generan las oportunidades y dónde está la causalidad de la corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, les ruego que tengan, sé que es complejo así aventar todas estas ideas de una sola vez, por eso les ruego que me confirmen si estoy siendo claro en la transmisión de estas ideas. No es una anomalía individual, no es solo un asunto de impunidad, no es solo una cosa ex post cargada de regulaciones y de reglamentos y de auditorías para ver si en el camino de lo que la gente debió hacer hizo otra cosa y ahí es donde se actúa. El asunto es mucho más complejo. En la medida, esto es lo que les quiero transmitir en esta primera, ya segunda entrada de la conversación. En la medida en que sigamos cometiendo estos errores conceptuales, vamos a seguir con nuestros propios estudios, qué horror, convalidando el fenómeno de la corrupción. Mientras más estudios hay ex post, mientras más estudios hay de la corrupción como anomalía, mientras más estudios hay de la corrupción equivalente, igual, incluso a impunidad, más convalidamos el fenómeno. Y claro, hay mucha prensa, ¿no? Ya metieron a la cárcel a fulano, ya encontraron otro ratero, ya agregamos otras leyes, ya modificamos el procedimiento de control. Felices, ¿no? La clase política va por la vida feliz con todos esos datos y la prensa también, pero la corrupción se queda intacta. Entonces, tengan ustedes cuidado con estos fenómenos. Hay un autor clásico que voy a esto a lo tercero y voy cerrando esta intervención para aprovechar la hora que nos quede para conversar, si así lo desean ustedes, que se llama Robert Klitgar. A los jóvenes y a las nuevas generaciones de investigadores ya no les gusta leer nada que tenga más de 10 años, ¿no? Pero con todo respeto a mí sí, como tengo 200 años de edad, no me importa. Y Robert Klitgar es uno de los clásicos. Entonces, Robert Klitgar ha tratado de medir el combate a la corrupción, no solo la corrupción. Él sí intentó desde un principio discutir estos temas y decir, a ver, acá el problema es, pues no solamente, ya les digo, el montón de regulaciones y de anomalías, y en fin, todo esto que estoy diciendo,
sino que el problema es que faltan algunas piezas del juego que de existir se modificaría dramáticamente la forma de abordar. Él dice que la corrupción es igual al monopolio de la autoridad más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas. A mí me parece que esta sigue siendo una buena definición, por lo menos para empezar a trabajar. Tiene muchos defectos que no me voy a meter en ellos en este momento porque nos distraería de lo fundamental. Pero la ecuación es C, corrupción, igual a M más D menos A. O sea, corrupción es igual al monopolio de la autoridad. Imagínense una persona que se da el mandato a sí misma o un grupo de personas que se dan el mandato a sí mismas, se ordenan a sí mismas, se conceden autoridad, tienen ese monopolio, sin más, no hay contrapeso, no hay nada, tienen el monopolio, más la discrecionalidad con que lo hacen, o sea, no pueden hacer como les venga en gana, básicamente, menos la rendición de cuentas. Corrupción no es igual a transparencia tampoco, no es igual a rendición de cuentas, todos estos son fenómenos cercanos, son hermanos, pertenecen a la misma familia, pero son distintos, son integrantes distintos de la misma familia. No es lo mismo la hermana que el hermano, que el tío, que la prima. Son integrantes de la familia, pero no es lo mismo. Rendición de cuentas sí equivale a tener al menos dos individuos con autoridades legítimas concedidas, uno de los cuales le informa, le transmite resultados a otro que lo evalúa y que eventualmente lo sanciona. Es un proceso también relacional. Entonces, si tú no tienes ese procedimiento relacional, si no tienes claro el mandato, y si no, el mandato a partir del cual inicia todo este proceso, por ahí empecé diciendo, es una cosa de entrega de autoridad de un grupo de personas a alguien que lo representa de manera legítima, ¿ok? Si no hay esa ida y vuelta, entonces dice Klitgar, claramente se presenta más discrecionalidad y se pierde la posibilidad de cancelar el fenómeno de la corrupción. Yo me he preguntado varias veces en materia de administración pública, por dónde entonces tratar de empezar, y con esto voy cerrando. No quiere decir que voy a cerrar rápido, solo voy cerrando porque quiero desarrollar esta idea un poquito más. Yo creo que el combate a la corrupción tampoco debe confundirse con el fenómeno de la corrupción. Una cosa es el bicho, una cosa es el SARS-CoV-2, por ejemplo, y otra cosa es cómo combatir los efectos del SARS-CoV-2. ¿Están de acuerdo conmigo? Una cosa es encontrar la vacuna, vacunar, ¿verdad? Y otra cosa es estudiar el virus. Hay los biólogos, en fin, los médicos, los epidemiólogos estudian el virus, pero hay otras personas que están viendo cómo combatir el efecto del virus, ¿de acuerdo? Entonces, estudiar la corrupción no equivale a estudiar cómo combatir la corrupción. Pero para poder combatir la corrupción, insisto, tenemos que tener claro de qué fenómeno estamos hablando, si no, pues vamos a hacer vacunas contra un virus distinto, que es lo que ha venido sucediendo una y otra vez en México de manera muy subrayada y en el mundo también. ¿Dónde encontrar entonces el combate a la corrupción? Y ya con esto cierro, Oliver Pilar, mi intervención. Yo creo que en primer lugar necesitamos entender y consolidar lo público. De las tres cosas que dije al principio, ¿se acuerdan? Como fenómeno cultural, como fenómeno de captura, en fin, vamos centrándonos en lo público. Lo público es algo que es de todos, por tanto no puede ser solo de una persona o de un grupo de personas. Para que sea público necesita ser realmente público,
Por tanto, una de las piezas es el incremento de lo público, la publicidad de lo público, por manido que suene lo que estoy diciendo. Lo público es lo que es de todos, por tanto no es de unos cuantos, no es mío, no es tuyo, no es de nadie, es de todos. Entonces, hay que hacer público lo público. De hecho, Norberto Bobbio definía así, justo así, a la democracia, el régimen que hace público lo público. En segundo lugar, lo público es lo que se conoce, lo que se sabe. Algo que es público, pues no es secreto, no es oculto, no es reservado. Lo público es público. Vamos a publicar el libro, vamos a publicar nuestra conferencia, vamos a publicar nuestros hallazgos. Es decir, vamos a hacer que se conozcan, no a guardarlos en secreto. Y lo público es algo que es accesible, por último, es lo que es inclusivo. Lo público no se cierra, lo público no, quiero decir, otra cosa es el sistema de justicia rawlsiano, pero en este sentido estoy diciendo lo público es algo que es accesible. No, usted no pasa, usted sí entra, usted no, usted participa, usted no, eso no es público, eso es otra cosa. Entonces, un punto clave es hasta qué punto lo que debe ser público lo es. ¿Transmito la idea? Si algo que debe ser público está cerrado, si algo que debe ser público es excluyente, si algo que debe ser público se vuelve secreto, si algo que debe ser público se utiliza como patrimonio de unos cuantos, pues ya perdió su carácter público y por lo tanto estamos en la base del abuso de la autoridad concedida a quienes ostentan la representación de ese lugar público. ¿Logré explicarme? ¿Sí? Ok. La segunda cuestión tiene que ver con, sí, el refrendo de la legitimidad democrática para el acceso a sus espacios públicos. Ya sé, alguien me dirá, a ver, profesor, pero ya nos hizo trampa, ya dijo la palabra democracia. Pues sí, porque no es lo mismo combatir la corrupción en China, o en Cuba, o en Rusia, que combatirla en un país que quiere ser democrático. Sí importa el régimen político donde uno se sitúa, porque el régimen político donde uno se sitúa está directamente relacionado con la aceptación de la autoridad concedida a la persona que la ostenta. ¿Me voy explicando? Cuando Fidel Castro gana la revolución en Cuba, no está esperando que voten por él. Hizo una revolución armada y corrió a Batista y dijo, aquí mandamos nosotros, es la legitimidad cubana, les guste o no les guste. Por lo tanto, el criterio de aceptación de la autoridad otorgada es clave para entender si se abusa o no de la autoridad. Espero también ser claro en esto. El Papa es un monarca absoluto del Estado Vaticano. Es, de hecho, el único monarca absoluto que queda en el mundo. Bergoglio, el Papa, es un monarca absoluto, pero así está construida la legitimidad del Estado Vaticano. Entonces hay un cónclave, lo eligen los cardenales, todo el mundo está de acuerdo con eso. Entonces dicen, fulano es el Papa, ¿ok? Ya está, el vicario de Cristo. Entonces ya se vuelve un monarca absoluto, todo el mundo acepta eso. Nadie puede decir a Bergoglio que está cometiendo un acto de corrupción, ¿me entiendes? Cuando vive en el Vaticano o cuando usa el palio o algo así, ¿no? Está abusando. No, no está abusando, se lo entregaron por una vía legítima, aceptada, dadas las reglas de ese sistema político, que es el sistema del Estado Vaticano. Espero estar siendo claro con esto. Por lo tanto, uno no puede ignorar dónde está parado. Tampoco, por lo tanto, puede decir, bueno, tenemos un régimen democrático, por eso metí la palabra, donde se supone que se elige a los gobernantes, donde se supone que los gobernantes rinden cuentas, donde se supone que tienen un periodo de gobierno que se puede extender por reelección, pero han de pasar por la, etcétera. Una serie de reglas, de supuestos, de principios,
de legitimación que después simplemente se tiran a la basura para imponer otros. Ustedes me dieron un mandato, me dieron un dinero y yo me lo gasto como se me pegue la gana. ¡Ey! ¿No? Hay reglas de legitimación y esas reglas de legitimación se tienen que seguir porque así nació el mandato que le entregamos a usted. Cuando usted vulnera esas reglas de legitimación, está vulnerando la legitimidad y está, por lo tanto, abusando de su poder. Es decir, está cometiendo un acto de corrupción. Espero estar siendo claro en lo que estoy diciendo. Oiga, pero no me robé más que tantito, decía un alcalde de Nayarit. No importa, no se trata de una cantidad, es usted un corrupto. Está corrompiendo lo público en el sentido que le fue entregado. Bueno, y desde luego necesitamos eliminar los espacios de captura o apropiación del Estado. Yo le he dicho varias veces cuando puedo, cuando hay auditores como ustedes interesados en estos temas complejos que parecen fáciles, todo el mundo habla de la corrupción con una tranquilidad increíble y son muy complejos. He dicho, la corrupción para mí, para Mauricio Merino, es la apropiación ilegítima de lo público, dada esta explicación que acabo de hacer. La apropiación ilegítima de lo público. Es una fórmula relativamente simple, pero hay que pasar por toda esta definición que acabo de hacer. Cuando alguien se apropia de lo que no le corresponde, debiendo hacerlo con legitimidad, rompe el principio de legitimidad, rompe el principio de aceptación a través del cual le fue conferida su autoridad. Y cuando alguien además lo hace para provecho propio, para ganar, ya digo, dinero o poder, pues claramente está cometiendo un acto de corrupción. Bueno, espero que hasta aquí nos estemos razonablemente. Puedo echarme un rollo más largo, pero creo que con esto es más o menos suficiente. Corrupción no es impunidad solamente, corrupción no es una anomalía, ¿de acuerdo? Estoy retomando y sintetizando para ustedes. Corrupción pasa por el régimen político o no pasa, hay que entender el régimen político y hay que entender en dónde está situada la legitimidad de ese régimen político para poderlo realmente trabajar. Y corrupción no es un asunto individual de individuos que se corrompen solitos y ya después todo se vuelve bueno si los quitamos. Nada de eso es corrupción. ¿Ok? Por tanto, es absurdo combatir la corrupción con una bola de policías y metiendo a la cárcel a todo el mundo. Repito, por favor, para que no me malentiendan, porque ya me ha pasado con otros auditorios. Dice Merino que no hay que meter a la cárcel a los corruptos. No, claro que hay que meter a la cárcel a los corruptos, siempre, siempre que se pueda. Y siempre hay que castigarlos por la vía administrativa. Pero creer que eso es suficiente para combatir la corrupción ya es un exceso. ¿Ok? Y como dicen los yucatecos, todo exceso es mucho. Entonces, no funciona de esa manera. ¿Dónde entonces tendríamos que trabajar? Bueno, tenemos varios problemas. Si esta definición funciona y si algo de lo que les estoy diciendo les hace sentido. Tenemos de entrada que estudiar, Oliver, cómo llegan los gobiernos municipales a hacerlo. Porque resulta que ya desde que son chiquitos, chiquitos recién nacidos, apenas al primer día de llegar, ya están capturados. O sea, ya lo público dejó de ser público. Porque cómo llegan al poder es muy importante. ¿Cuál es el proceso de legitimación que permite que unos determinados funcionarios lleguen a ocupar un espacio de autoridad y empiecen a actuar a nombre de los demás? Esto es absolutamente crucial para el funcionamiento de estas. Termino rápido, Francisco, si te parece, ya, porque estoy ya justamente a la salida de la conversación. Veo la mano levantada. Pero termino rápido, porque ya estoy de salida, entonces ya podemos conversar a gusto. En segundo lugar, tenemos que revisar el mandato que reciben los municipios, algo en lo que Oliver es experto. Lo he estudiado al revés, y al derecho, ya identificado que justamente ese mandato parece acordeón, ¿no? Se abre, se cierra con una discrecionalidad, como dice Robert Klitgaard, espantosa, ¿no?
sea, hay un monopolio de la autoridad y encima hay este acordeón de atribuciones y facultades donde los municipios hacen más, los gobiernos municipales, quiero decir, hacen más o menos lo que les viene en gana. Y eso es peligrosísimo. Tenemos que situar el mandato que reciben y el mandato que reciben a través de los recursos que reciben. Ustedes me dirán, ¿los recursos se refiere usted al dinero, profesor? No, también al dinero, pero hay otros recursos de poder regulatorios, hay otros recursos simbólicos, hay más recursos y desde luego está el recurso del capital humano, que no se puede omitir. Buena parte de la corrupción comienza desde la captura de los puestos públicos a través de los procesos de designación a modo de las personas que trabajan en los gobiernos municipales. O sea, ya de entrada traen un mandato desviado. Ya de entrada se cometió un acto de corrupción desde el momento en que designan a sus colaboradores por cercanía, por amistad, por lealtad, porque son parientes, o porque se los impuso el crimen organizado, como pasa cada vez más, infortunadamente, en los gobiernos locales mexicanos. Entonces ya de entrada la cosa nace mal, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que identificar también esos fenómenos. Y luego está todo el proceso de toma de decisiones, el proceso estrictamente decisional. El gobierno del gobierno, le gusta decir al profesor Luis Aguilar Villanueva, ¿no es cierto? El gobierno del gobierno es importante. ¿Cómo se gobierna el gobierno? Bueno, el proceso de gobierno del gobierno no solo pasa por estas atribuciones entregadas y no solo pasa por el uso de los recursos financieros, humanos, regulatorios y simbólicos. Quiero insistir mucho en lo de los simbólicos porque tendemos a hacerles poco caso y son muy potentes. Bueno, la mañanera nos ha ayudado a entender que de veras son muy potentes los recursos simbólicos. Creo que eso ya hay que agradecérselo al presidente López Obrador, sin duda. Ahí está el recurso simbólico expresado de una manera absolutamente plástica. Entonces, todos esos recursos hay que tomarlos en cuenta. Y finalmente, les decía yo, la parte procedimental. Cómo se toman las decisiones y qué tipo de decisiones son las que efectivamente están facultados los gobiernos locales para tomar y obviamente cómo las siguen. Ahí hay más camino trabajado, por fortuna, ahí es donde hay muchos expertos, muchos estudios, muchas cosas ya publicadas, por ejemplo, en cómo se asignan contratos, en cómo se gasta, se asigna el presupuesto público, en cómo se siguen las pautas para decidir que un gasto es más importante que el otro gasto, con o sin preguntarle a las personas que viven en los municipios, cómo se informa a las personas si se cumplen o no las leyes de transparencia, si los documentos están disponibles, si hay buenos archivos a los que acceder, si existen medios electrónicos para que cualquier persona pueda saber qué está pasando con el dinero, con las decisiones, con si existen medios de evaluación o no, tanto de las decisiones tomadas como de las personas que trabajan en los gobiernos municipales, si existen medios que permitan ir fiscalizando sobre la marcha el trabajo que están haciendo las y los servidores públicos. Todas estas cuestiones procedimentales, que no me entretengo en ellas, están muy desarrolladas. Hay un libro blanco, Oliver, no sé si le sirva, de la consulta sobre el sistema anticorrupción, está disponible en la página del CIDE, de la red, con todas estas cuestiones procedimentales desarrolladas muy in extenso, entonces no me entretengo en ellas. Lo que quiero transmitirles es que lo procedimental importa como asunto causal, pero es solo una de las piezas que hay que estudiar para tratar de por lo menos entender la ecuación para saber si el combate a la corrupción es un combate que tiene sentido o no. Es decir, la fórmula corregida, la de Klitgar ya se las dije, monopolio de la autoridad, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. La fórmula que les propongo para estudiar el combate a la corrupción es el combate a la corrupción es el refrendo de la legitimidad, entendida legitimidad como aceptación de cómo llega la autoridad realmente, no la trampa
a esa legitimidad. Si hablamos de democracia, ha de ser democrática. Pero el refrendo de la legitimidad, más la consolidación del espacio público, en los términos que les estoy señalando, menos los procedimientos de captura de las decisiones. Se combate la corrupción con esta segunda fórmula. Y creo que ahí hay un espacio gigantesco para la investigación, para los experimentos, para el trabajo ya empírico, ¿no? A partir de esta entrada teórica. Pues yo, eso es lo que creo que vale la pena decirles, Oliver, en esta conversación, y por supuesto ahora sí quedo a su servicio para lo que ustedes quieran. Gracias por escuchar. Gracias, profe. Pues aplausos virtuales por aquí. A ver, ahí están los iconitos para agradecerte la plática, profe. Muchas gracias. Y bueno, pues como les comentaba yo por el chat, quien tuviera la oportunidad y ganas de hacer alguna pregunta o comentario, ahorita es un buen momento. Creo que teníamos la mano levantada de Francisco Aguirre, y luego también tenemos la mano de Jason Camacho, y algunas preguntas también, comentarios que han puesto por el chat. Si gustan, vamos primero con las manos levantadas y ahorita damos espacio a los que estén también participando en el chat. Y profesor Mauricio, pues muchas gracias por la plática y gracias también por tu tiempo para seguir discutiendo un poco más. Esperemos que este sea el primero de muchas conversaciones que podamos tener contigo, ¿no? Con muchísimo gusto. A sus órdenes. Francisco, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes otra vez a todas y a todos. Gracias, doctor Merino. No había leído que las preguntas eran por escrito, bueno, pero ya me dieron el uso de la voz. Reaccionar un poco a lo que decía, doctor, de que en muchas ocasiones desde el inicio de los gobiernos locales ya llegan inclusive capturados. Y dado tal, se antoja, digamos, no solamente estudiar la corrupción como fenómeno, sino también la anticorrupción, si me permite el término, ¿no? ¿Cuál es el balance que usted ve en estos estudios de anticorrupción locales? ¿Cómo se antoja? ¿Por dónde abordar la anticorrupción? Digamos, en este marco, evidentemente, del Sistema Nacional Anticorrupción, sistemas estatales anticorrupción y en algunos estados, inclusive sistemas municipales anticorrupción. No sé si logré transmitir Sí, es que me quedé pensando porque hay dos libros que no mencionó Oliver en la muy generosa introducción que hizo de mi trabajo, y no los mencionó porque prácticamente acaban de salir. Y uno de ellos es sobre Estado de Derecho, justamente, en sentido amplio, que publicamos con el World Justice Project. Y otro es uno que promovimos, este no es mío, pero que promovimos con colegas del programa interdisciplinario, es que no me acuerdo el nombre, pero aquí lo tengo, que se llama Narrativas de los Sistemas Estatales Anticorrupción. Es este. Oliver sí lo tiene, ¿no? Entonces, y se los puede pasar. Bueno, me refiero a estos dos estudios porque son los más recientes sobre la pregunta que estás haciendo, Francisco. Es decir, los sistemas estatales anticorrupción y qué está pasando, ¿no? Ese es un tema largo. Déjame dividir la respuesta a tu pregunta en dos partes, ¿no? Que los gobiernos municipales lleguen capturados por aparatos de poder, de cualquier naturaleza, poder fáctico o poder formal, o sea, partidos, o crimen organizado, o grupos específicos de empresarios, en fin, esto que sucede, como sabemos que sucede, no significa que ya uno renuncia a eso y se va a la casa. Significa que una de las piezas de la ecuación que acabo de plantearles, evidentemente debe ser corregida, pero no es la única pieza de la ecuación, ¿ok? Es decir, la parte procedimental de cómo toman decisiones y de cómo utilizan los recursos que les son entregados, tengo que repetirlo, financieros, los recursos del capital humano, los recursos regulatorios, uy, te me moviste, acá estás, sí, cuando alguien sale y entra, se mueven los cuadritos, y los recursos simbólicos de los que tanto estoy hablando, más el asunto del espacio público, que es tan poco, es increíble, ¿eh?
Por cierto, Oliver, lo hemos platicado en otros momentos, es increíble que uno de los rasgos de identidad más retóricamente planteados para los gobiernos municipales, que es lo público, ¿no? La escuela de la democracia, así se les ha definido, ¿no? El gobierno más cercano al pueblo, etcétera, acaban siendo espacios públicos muy reducidos. No me refiero a plazas públicas, sino espacios públicos en el sentido que ya les di a ustedes, lo público que es de todos, lo público que es abierto, lo público que no es excluyente. Entonces, que lleguen ya con este problema de captura no quiere decir que no dan cumplir con sus obligaciones y que no se pueda estudiar la forma en que van desarrollando su trabajo. No sé si te lo transmito con claridad. No se trata de bajar la guardia, pero sí se trata de advertir desde el principio que si un gobierno local llega capturado por el crimen organizado y este crimen organizado está relacionado, por ejemplo, con la industria constructora, con la industria de la construcción, pues hay que poner mucho cuidado en las licencias que se otorgan para construir fraccionamientos, en los permisos que se hacen para hacer edificios gigantescos en zonas urbanas o metropolitanas. Si un municipio ya capturado por los narcos directamente, pues hay que tener atención en lo que está pasando en las zonas rurales, es decir, cómo van a usufructuar esos grupos al gobierno municipal como su personero. Me explico. O sea, no es trivial identificar si hay o no hay captura de origen. Y obviamente si llega por un partido, si van a beneficiar a ese partido y van a excluir abiertamente a los demás. No es asunto menor, por lo tanto. Ahora, infortunadamente, Francisco, un día me invitan a dar otra plática, Oliver, para hablar específicamente del sistema anticorrupción, que no era el tema de esta conversación. No, es que es largo el asunto y es interesante, la verdad. Pero te trato de contestar telegráfico. El sistema anticorrupción nunca nació. ¿Ok? Es un nonato. El sistema nacional y los sistemas estatales son nonatos. Tú me dirás, ¿pero cómo? Pues aquí los vemos. No, no han nacido. El sistema nacional anticorrupción, el gobierno de Peña Nieto lo boicoteó y el gobierno de López Obrador lo desdeñó. Nunca terminaron de nombrar a los funcionarios que tenían que nombrar. Nunca terminaron de hacer la regulación que tenían que hacer. Y ni siquiera han cumplido con el mandato más elemental, más básico del sistema anterior, que era el de transparencia. A mí me sorprende mucho que especialistas en materia de corrupción no sepan siquiera, ni siquiera lo saben, que se aprobó hasta el 2018, al final del sexenio de Peña Nieto, la Ley General de Archivos, y que nunca se ha cumplido. Y estamos en 2021. Punto, no se ha cumplido. Pero ni el primer párrafo de la Ley General de Archivos. ¿Cómo queremos combatir la corrupción y hablar de un sistema anticorrupción si no tenemos ni idea de la existencia de los documentos que deben salvaguardarse, por lo menos como memoria histórica del país? Entonces, primera respuesta, infortunada, triste, pero real, este es un sistema no nato. O sea, segunda respuesta, lo poquito que llegó a nacer, y está documentado en estos libros in extenso, por si los quieren ver, fue capturado. O sea, pusieron funcionarios a modo para que obedecieran en un caso a los gobernadores y en otro caso a intereses pactados, digamos, de compromise, dirían los gringos, ¿no? Con ciertos sectores, especialmente los empresariales. Entonces, ok, te regalo el Comité de Participación Ciudadana, a ti, organización civil que das mucha lata, X, pero yo me quedo con la Fiscalía, me quedo con los magistrados, me quedo con la Contraloría, me quedo con todo. Entonces, pues claro, como son funcionarios a modo, se avientan el tiro, por ejemplo, de decir, ay, me equivoqué con la auditoría del aeropuerto Felipe Ángeles. Nada que ustedes no hayan visto. O usted perdone, no voy a evaluar el gasto de salud, porque ¿para qué? ¿Para qué auditamos el gasto de salud? Pues no vale la pena, mejor vamos a estudiar el gasto federalizado. Oiga, pero ya se había usted comprometido, auditor superior, a hacer una evaluación de eso. No, pues
sí, pero siempre no. Ya no lo voy a hacer. Y una secretaría ejecutiva o secretarías ejecutivas, todas, esto es terrible, que debieron ser conevales de la corrupción, es decir, establecer método, lo que estoy diciendo, pero ya en términos técnicos, llevarlo a la práctica, pues no lo hicieron, se volvieron estructuras burocráticas que más bien tienen una obsesión por perseguir corruptos. Cuando hablas con ellos, eso está también estudiado en estos libros, te dicen, es que tenemos que dar resultados. Cuando les preguntas, ¿y qué es dar resultados? Nunca te contestan combatir las causas de la corrupción, porque no saben ni siquiera qué es la corrupción, como lo estamos discutiendo aquí. Para ellas y ellos, combatir la corrupción quiere decir meter gente a la cárcel. Y dar resultados quiere decir más sanciones, más funcionarios castigados, más presos, más expedientes armados. O sea, más, tienen una obsesión por los peces gordos, ¿no es cierto? Y eso creen que es combatir la corrupción. Entonces, claro, es un desastre, ¿no? No ha funcionado los sistemas anticorrupción. No nacieron, insisto, es una tristeza, se capturaron y lo poquito que existe de ellos se fue con la finta de la impunidad y no el combate a la corrupción. Pésimas noticias para México, la verdad, porque ha habido un esfuerzo largo para que ese sistema existiera, pero nunca ha existido hasta la fecha. No sé si te estoy contestando, Francisco. Gracias, Francisco. Gracias, Mauricio. Tenemos una lista, tenemos a Jason, a Lourdes, a Eduardo, a Janet, Héctor y Alexa. Entonces, si quieren, le damos la palabra, si quieren, a Jason y luego a Lourdes, profe, y ahorita reunimos unas preguntas para poder responder. Dale. ¿Les molesta mucho si fumo? Al fin que el humo no les va a llegar. ¿No? Okay, adelante, Jason, adelante. Okay. Muchas gracias, doctor Mesa. Pues antes que nada, un gusto saludarlo, doctor Merino, igual a mis nuevos colegas. Y pues celebro el arranque justamente ya de este proyecto. La verdad es que estoy muy emocionado. Y yo durante mis estudios de maestría estudié justamente el Sistema Nacional de Corrupción. Y algo que me gustó mucho de su plática, doctor Merino, es cuando ya aterrizó a los gobiernos locales y usted mencionaba el tema de que incluso hay que ver las atribuciones de los gobiernos y en ese sentido su diseño institucional, ¿no? Yo creo que una pata coja del sistema nacional y por tanto del combate a la corrupción es que siempre oscilamos en que crear leyes generales y marcos normativos que dan atribuciones y facultades, pues es lo mismo que capacidades. Y la verdad es que no es así, ¿no? O sea, tan no es así que lo que dice la ley no se ha implementado de la misma forma. Y yo un ejemplo que tengo justamente de lo que usted dice de esa captura de los sistemas es en Tlaxcala. En Tlaxcala ni siquiera nombraron un comité de selección para designar al Comité de Participación Ciudadana, ¿no? Pues ahí la argumentación fue, los representantes somos los diputados locales y ahí qué más representación quieren, ¿no? Entonces yo creo que yo me quedo mucho con eso, que puede ser un punto de partida para empezar a analizar la corrupción a nivel municipal, que no es lo mismo capacidad que facultades y atribuciones. O sea, que ahí es donde estamos muy con la pata coja en ese sentido. Y solamente eso. Gracias. Y Tlaxcala, porque ya sé que vamos a acumular, pero es que esta es muy rápida, no hay que contestar, en realidad es un comentario. Tlaxcala, que sepas, me da mucha pena decir esto, es el último lugar de capacidades institucionales a nivel municipal del país. Entonces tienes toda la razón. Puedes inventar todos los sistemas que quieras, pero si no tienes capacidad para llevarlo a cabo, pero en cambio sí tienen capacidad para robar, ¿eh? Perdón. Muchas gracias, profe. Gracias. Híjole, qué interesante. Lourdes, ¿estás por ahí? Adelante. Sí. Sí, ¿me escuchan bien? Creo que sí. Excelente. Sí. Pues igual muchas gracias por la invitación a este grupo, doctor Merino, muchas gracias por la conferencia. A mí me pareció muy provocador lo que dijo, particularmente respecto a los sistemas de justicia y el trabajo del sistema de justicia en general. Coincido, comparto completamente su punto de vista porque creo que la corrupción es un problema estructural, sistémico, no es un problema de individuos. Sin embargo, como estudiosa del sistema de justicia y de la procuración de justicia, creo que justamente son instituciones que tienen un papel ambiguo frente a la corrupción.
que por una parte nos pueden ayudar a entender cómo opera, a dar cuenta de la verdad sobre estos delitos e incluso a llegar a reparaciones del daño provechosas a lo público, pero por otra parte también son actores políticos, como bien lo menciona, que pueden ayudar incluso a contribuir a la corrupción, por ejemplo, ¿no? Cuando se detienen solo a las cabezas, pero no tenemos cambios sobre esto, ¿de qué forma los sistemas de justicia contribuyen a consolidar la corrupción? Puedo contestar esto, Oliver, también, porque es rapidón. Y muchas gracias, Luder. Coincido absolutamente con tu punto de vista. Una de las batallas en las que alguna vez quise enfrascarme, pero te confieso que luego ya decliné, fue, sí, porque era inútil, ¿no? Era chocar con una pared política absolutamente inútil. Fue capacitar magistrados de los tribunales de justicia administrativa recién convertidos después del sistema anticorrupción en eso, en tribunales de justicia administrativa. Y descubrí en eso sí, tuve reuniones con todos, ya sabes, los magistrados, las magistradas de todo el país, reuniones, ¿verdad? Hay una asociación de esos, de magistrados. Entonces con ellos estuve trabajando pues año y medio, o sea, sí fue un trabajito largo. El libro del World Justice Project, te lo aconsejo muchísimo, Lourdes, te va a interesar y te va a ilustrar. Está justamente centrado en justicia, en el tema de la impartición de justicia, y a fondo. Y entre otros tiene aportación, en fin, ya lo verás. Vale la pena que lo veas, de veras vale la pena, porque te va a ayudar mucho más que mi respuesta en este momento. Pero en dos palabras, lo que te digo es que a la luz de esas investigaciones, yo detecté dos problemas clarísimos. Uno es lo que en los académicos antipáticos decimos el path dependence, ¿no? Es decir, tú tienes una forma de actuar previa, rutinas, y híjole, y para sacarte de esa rutina está en chino, ¿no? José Roldán Chopin, el Tratado de Derecho Administrativo recién publicado, lo dice divinamente bien. Dice, a ver, lo que saben hacer los magistrados es juicios de nulidad. Ellos entienden eso, es lo que saben hacer, y de repente les vienes a decir que ya no hay contraparte, que no hay quien se queje, porque la corrupción es un delito que afecta a la sociedad en su conjunto y cuyo expediente se integra por un contralor o por un auditor. Eso es lo que les llega a los jueces administrativos. No les llega otra cosa. Entonces, pues, ¿y quién es la contraparte? Pues no hay. La contraparte es la sociedad. Entonces, claro, lo que hacen es repetir el juicio de nulidad con los mismos procedimientos. Y te juro que les hemos tratado de explicar de todas las maneras. Hemos hecho manuales. Hay un MOOC que sabes, un MOOC que está en la página de la Red por la Rendición de Cuentas. Lo han tomado 35,000 funcionarios, explicándoles con palitos y bolitas que no es juicio de nulidad, que se trata de un juicio distinto, que debe acreditar como grave una falta administrativa, porque así está tipificada en la Ley General de Responsabilidades y en su caso en las leyes locales de responsabilidades administrativas. Les hemos hecho el procedimiento está en la ley, ni siquiera hay que inventar, está desarrollado puntualmente en la Ley General. No lo hacen, porque siguen en el path dependence del juicio de nulidad. Entonces, resuelven unas cosas verdaderamente delirantes, o les es fácil devolver el expediente a los contralores y a los auditores diciendo, no hay suficientes elementos, integra más. Y los tipos no tienen mucho más que integrar, porque pues es lo que hay, ¿no? De manera que se declara que son inocentes todos los corruptos. Y con esta obsesión que tenemos, espero que eso también lo haya entendido Lourdes, ya le estoy tuteando, que lo haya entendido usted en mi plática, porque créame que es crucial. Si usted entendió lo que dije, habrá entendido, podrá estar en desacuerdo, pero por lo menos le ruego que lo entienda. Corrupción no es igual a impunidad. Combatir la impunidad es una cosa, combatir la corrupción es otra. Por favor, eso grábenselo, porque si no, 3 años de esfuerzo por venir van a ser papel mojado, querido Oliver. De verdad, esto es muy delicado.
Sin embargo, hay que combatir la impunidad. Estamos hablando ahora del sistema anticorrupción. Estamos en el path dependence, justamente. La segunda cosa que encontré es que no acumulan información. O sea, los tipos tienen acceso a todos los expedientes. Por tanto, debería haber, porque así lo ordena la ley, no por capricho, porque lo ordena la ley, un sistema de inteligencia institucional. Por sistema quiero decir dónde está sucediendo la corrupción. De 10 casos, 4 sucedieron en contratos mal entregados. Bueno, a ver, vamos a revisar cómo están entregando los contratos, algo está pasando acá. De 10 casos, 6, yo qué sé, fueron por sobrepagos. Pues vamos a modificar las normas, vamos a revisar qué está pasando con los sobrepagos. Me estoy explicando. Lo mismo pasa con las auditorías. Hay miles de recomendaciones y de observaciones derivadas de las auditorías, hechas tanto por la superior como por los órganos de fiscalización de los estados, que nadie utiliza. Son bases de datos que ellos no las utilizan. Ya deberían saber dónde está el muerto, ni modo que no sepan. Es más, yo lo sé, tú también, usted también lo sabe. Es decir, ya sabemos que hay problemas con la asignación de contratos, ya sabemos que hay problemas con las bases técnicas para decidir los contratos, ya sabemos que hay problemas con la asignación de presupuestos, ya lo sabemos, pero vamos de memoria. Y nadie hace nada. Se sigue diciendo, vamos a meter a la cárcel al corrupto que desvió el contrato. No, pero es que tú metes a la cárcel a este y mañana va a haber otro, porque es el espacio público el que está siendo capturado desde el plano regulatorio. ¿Sí me expliqué? Entonces, tiene usted toda la razón en que la justicia es un desastre, pero es un desastre que está basado en el fenómeno previo al que traté de darle forma en mi exposición inicial. No sé si le transmito la idea. Los jueces no pueden hacer otra cosa que lo que saben hacer, y los jueces, mientras no entiendan cuál es su contribución a la causalidad, no al efecto y causa son cosas distintas. Mientras no ataquen la causalidad, pues van a seguir siendo absolutamente inútiles. Muy bien. Muy bien, profe. Tenemos aquí algunas otras preguntas. Tenemos a Eduardo y a Jeanette. Si quieren, Eduardo, puede ser tu pregunta y ahorita le damos chance a Jeanette. Muchas gracias, doctor Oliver. Buenas tardes, doctor Merino. Acerca de lo que hablábamos, o de lo que hablaba usted concretamente, de que debemos de tener claro que la corrupción y la impunidad no significan lo mismo, y definitivamente no son lo mismo. Tratar de entender, yo creo, ambos fenómenos es crucial para al menos iniciar lo que es el combate a ambos fenómenos sociales. Pero al respecto de esto, decía también, un poco complejizando esto, decía también que existen problemas a la hora de tratar de definir qué es la corrupción, porque todavía no existe como una definición totalmente aceptada. Pero en el entendido de esto y con lo que significa esto, ¿podría usted recomendar a literatura o autores que profundicen al respecto de esto? Y si sí, ¿cuáles serían? Asumiendo, o recalco esto que me gustó mucho, que no se trata de lo mismo, y que los efectos o las soluciones que suelen ofrecer desde la administración pública, pues no son más que, no sé, patadas de ahogado en un problema muy, muy complejo. Sí, pues hay un montón de materiales. Le voy a dar exactamente, depende qué tan fuerte quieren ir, pero hay un básico, súper básico, un manualito muy simple de Leslie Holmes. Bueno, aparte de, es que no sé, Oliver, tú dirás qué tan a fondo me voy a ir en esta respuesta, pero aparte de Kierkegaard, aparte de los superclásicos, ¿no? De Susan Rose Ackerman, no confundir. Siempre hago el mismo chiste, pero no es lo mismo John Ackerman que Susan Rose Ackerman. Entonces, Susan Rose Ackerman, aparte de Robert Kierkegaard. Su mamá, y debe de estar muy orgullosa, profe. ¿Perdón? Es su mamá, profe.
Ya sé, Debe estar muy orgullosa. yo creo que debe estar muy orgullosa. Sin duda debe estar orgullosa, pero además es una gran autora de este tema. Aparte de Alina Mungiu PPD, yo recomiendo mucho a Alina Mungiu PPD, es una persona que cada vez más se está leyendo. Si quiere usted ir, digamos, a un manual más, pues eso, un manual con todos los autores recopilados, es mi opinión, me corregirá el profe Oliver, que el mejor manual publicado hasta ahora es de 2017 y está publicado, está coordinado, editado por Arnold Heidenheimer, que es un autor muy importante en esta materia, Heidenheimer, y Michael Johnston, que es otro autor, pero Heidenheimer es clásico, ¿no? Es muy importante. Michael Johnston y Arnold Heidenheimer publicaron Political Corruption, Concepts and Context. Está publicada por Routledge en 2017. Este es un buen manual, creo que bueno, es un manual de este pelo, ¿eh? No es un manualito. Si quiere algo más fácil, Leslie Holmes. La ventaja del de Heidenheimer y Johnston es que recopila a los autores fundamentales de esta materia en cada una de las posibles entradas para discutir la corrupción. A mí me ha sido de una enorme utilidad para dar clase, ya sabes, y para trabajar. Entonces, poco y rápido, Leslie Holmes, mucho y a fondo, Heidenheimer y Johnston, creo que son buenas entradas para ustedes, Eduardo. Y ya, bueno, la lista es muchísimo más larga, pero si quieren una bibliografía más extensa, pues ya le digo a Oliver y con mucho gusto se las transmito. Tenemos un espacio donde podemos compartir esto, profe. Si quieres, luego me comunico para depurar una lista. Sí. Y se las hacemos llegar, y aquellos documentos que podamos compartir también podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, con gusto, Eduardo. Sí. Está, de hecho, en la página de la red, hay una bibliografía del programa interdisciplinario. Hay, de paso, decirle, Eduardo, métase usted a la página del programa interdisciplinario de rendición de cuentas, donde hay además una videoteca, hay un videodiccionario, hay MOOC, varios cursos gratuitos ahí en línea, está la bibliografía completa, está todo. Yo creo que es el repositorio más completo, si no lo digo reviento, profe Oliver, pero es la verdad. Es el repositorio más completo de materia de corrupción que hay en América Latina, no en México, en América Latina. Y está a su disposición, es suyo, pues forma parte del mismo programa al que ahora ustedes acceden. Le estoy pasando la liga por el chat también para que lo conozcan. Y muy bien, tenemos a Jeanette, Héctor y Alexa. Entonces, Jeanette, adelante. Gracias. Hola, doctor Merino. Mi nombre es Jeanette Vega y soy de la Universidad de Guadalajara. Hola, somos colegas. Y de aquí de CUSEA, cuando guste. Ok. Bueno, yo estuve leyendo un poquito de lo que usted estuvo hablando en esta ocasión, y me quedó una duda cuando estaba leyendo un poquito de lo que usted nos redactaba, porque mencionaba el tema de la trampa de los procedimientos. Y si bien sí la alcancé como a medio percibir, sí pienso y creo que no la capté muy a fondo. Y esto debido a que, como usted mencionó durante su participación, es que pues, se asocia muchísimo a la corrupción solo como lo ilegítimo, pero la corrupción también puede ser llevada a cabo dentro de un marco pues, legítimo, ¿no? O sea, sí. La corrupción no siempre es ilegal. Entonces, también hablaba sobre que la hechura de las leyes pues también condicionan a que estas sean presas de la corrupción, y el punto de pues el tema de la trampa de los procedimientos y el anclaje de la legalidad entre los empleados que obedecen a su superior, y se va haciendo una cadena en la que pues realmente se piensa que ellos no quieren, pero si no participa, pues su superior lo va ahora sí que a cortar cuello, ¿no? Pero en esta parte en la que es una escala, digamos, jerárquica de la corrupción que viene a partir de los aparatos que usted ya menciona, ¿cómo es que se concibe, ¿no? Esta parte del fenómeno burocrático relacionado a la trampa de los procedimientos?
La trampa de los procedimientos, gracias por leerme, Janet. Está usted citando, creo que mi libro de políticas públicas, y creo, y hay porque es un concepto que ahí se desarrolla. El libro se llama Políticas Públicas, pero ya en línea con corrupción, quizá Oliver, el cuadernito de las huellas de la captura, opacidad y corrupción, que es un cuadernito de unas, no sé cuántas, 60 páginas, publicado por el INAI, es de divulgación, se desarrolla esa idea con más amplitud. Janet, si me permite recomendarlo, creo que ahí verá usted a qué me refiero ya con amplitud, ¿no? Con más detalle que una respuesta de Zoom. Una de las formas de eludir el cumplimiento de la ley, en general, no solo, o sea, en general, es crearle reglamentos, regulaciones secundarias. Entonces hay una ley y en lugar de cumplir la ley, lo que se cumple es, o la Constitución misma, ¿no? Va bajando hasta que se vuelve burocrática. Burocrática tal como usted lo dice, en el sentido de Michel Crozier, ¿no? Se vuelve un fenómeno de captura de entrada en donde aquello se vuelve un espacio de poder. Y desde ese espacio de poder se emiten reglas administrativas que no necesariamente se compadecen de lo que dice la ley. Un ejemplo muy potente y reciente, para mejor explicarme, fue la ley del servicio profesional de carrera del 2004. Por fin en México hubo un servicio profesional de carrera, ¿no? En aquellos años todos celebramos. Pero entonces fue 2003, perdón. Pero la propia ley, en su transitorio, decía que tenía que haber un reglamento. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Fox? Pues hizo un reglamento distinto de lo que ordenaba la ley. O sea, trastocó la ley deliberadamente, porque yo qué sé, se les pegó la gana. Entonces inventaron este servicio profesional de carrera tipo Walmart, digo yo, en el que en lugar de tener capacidades por puesto y evaluar resultados, etcétera, hicieron capacidades gerenciales, competencias, le llaman gerenciales genéricas, liderazgo, orientación a resultados, trabajo en equipo, visión de servicio público, la estoy citando de memoria, ¿no? Entonces, que acabaron regulando la entrada completa al servicio público federal, por lo menos. Un subsecretario de la Función Pública, Janet, el propio subsecretario de la Función Pública decía que algo anda mal, porque para poderle pagar más a mi chofer, a su chofer, él confesaba eso, lo volví jefe de departamento, de tal manera que cobrara más. Eso ya de suyo es un acto de corrupción, ¿no es cierto? En el sentido que aquí le estamos dando. Y decía él mismo, y como es del servicio profesional de carrera, esa jefatura de departamento, pues ha tenido que estudiar todos estos temas y ha aprobado todos los exámenes y sabe un montón de orientación al servicio público y de trabajo en equipo y contesta cualquier pregunta. Tiene solo un defecto, no sabe manejar. A mí me parecía genial, lo decía el propio subsecretario de la Función Pública, ¿no? Es decir, a través de la regulación, Janet, no sé si me estoy explicando, se suele torturar el cumplimiento de la ley. Pasa hasta en casa, ¿eh? Ya voy entendiendo cómo funciona el lado de G, por ejemplo. Luego se encuentra uno con un montón de cosas regulatorias ahí que alguien inventó que no tiene nada que ver con lo que tiene que hacerse, ¿no? O el reglamento del SNI, el nuevo. En fin, ¿qué les parece, no? Maestra Pilar, es una maravilla. O sea, hacen unas cosas verdaderamente espeluznantes a veces ni siquiera de reglamentos, a veces de oficios y de circulares, ya el último nivel de la escala, ¿no? Y acaban haciendo lo que les viene en gana, se apropian pues del espacio público a través de regulación y entonces en lugar de cumplir la ley, la tortura. La Plataforma Nacional de Transparencia, que perdonen los del INAI, es otro buen ejemplo. La Ley General de Transparencia, me súper consta, decía que tenía que haber una plataforma nacional, pero se refería a una plataforma que albergara todas
todas las páginas electrónicas de todas las dependencias para que el ciudadano tuviera facilidad de acceso a la información. Y estos del INAI se les ocurrió regularla para hacer formatos y una cosa delirante que acabó dando al traste con la posibilidad de que la gente realmente tenga acceso a la información, al tal punto que 7 de cada 10, Janet, ¿me está usted escuchando? 7 de cada 10 solicitudes no son entregadas en este país de transparencia. Entonces, es a través de la regulación como se puede crear una vía legal, formalmente legal, para no cumplir con el mandato. Y es el mandato el que se debe cumplir. Cada vez que usted abusa de su poder, ya lo dije varias veces, lo repito una más, ese mandato se abusa, pues está usted cometiendo un acto de corrupción. Una de las formas de abusar es si yo estoy cumpliendo con la ley. A mí que me esculquen, oiga, mi casa blanca tan bonita, pero se la regaló un empresario. ¿Se acuerdan? Estaban ustedes muy jóvenes quizá, pero había una vez un presidente mexicano que se llamaba Enrique Peña Nieto, que estaba casado con una muy famosa actriz de Televisa, y entonces contaron la historia, la propia señora en la televisión. Vea usted ese video, es una joya. Es una joya de lo que acabo de explicar. De veras vale la pena. Diciendo esta señora, pues, a ver, a mí me la regalaron. Este amigo mío, tengo un amigo rico, que por cierto, hace contratos con mi marido, pero es mi amigo. Necesito ese tipo de amigos. Exacto, no, todos, yo mismo decía, oye, qué pena, si mi pareja sale en la tele diciendo, mi amigo me regaló una casa, pues sí me inquieta, ¿no? pero bueno, parece que al presidente Peña no mucho. Entonces, y entonces pusieron al secretario de la Función Pública a estudiar el caso. Y era legal. No encontraron ninguna ilegalidad porque en ese momento, ya no ahora, ya con la ley actual ya no, pero con la anterior, para que se configurara el delito, la falta de conflicto de interés, tenía que haber una instrucción directa del presidente para asignarle contratos al señor Hinojosa, amigo de su mujer que le regaló la casa. Y claro, hicieron una investigación de 500 páginas, revísela, también es pública, en donde la Secretaría de la Función Pública pregunta a todos los funcionarios involucrados en los contratos que se entregaron a Hinojosa, ¿usted recibió una instrucción del presidente para darle este contrato al ingeniero Hinojosa? Y todos dijeron, no, nunca me llamó, no hay ningún oficio, ninguna. Entonces, no. Usted, señor, participó, tuvo una instrucción del presidente. No, nunca me dio instrucciones el presidente. Todos contestaron igual. Conclusión legal del expediente fue, pues no hay acto que perseguir, no hay falta que perseguir. De hecho, el presidente anunció, cuando después de su esposa salió también a hacer aclaraciones, que iba a formar una comisión de expertos, ¿no? Para estudiar el caso, llegar a conclusiones. Yo fui uno de los invitados a esa comisión. Nadie aceptó. Yo desde luego no acepté, pero no aceptó nadie, porque todos sabíamos que iban a salir con esta conclusión. Se trataba de un acto perfectamente legal. Le estoy contestando, la corrupción puede ser perfectamente legal. Por eso no hay que irse con la finta. Padrísimo, profe, qué buen ejemplo. Y gracias, Janet, por la pregunta. Tengo aquí a Héctor y luego a Alexa. Les recuerdo que el profe tiene que retirarse a las 7, entonces igual, nada más para tenerlo en mente. Adelante, Héctor. Ok, gracias. Buenas tardes. Justamente mi nombre es Héctor Tirado, de Región Centro. Particularmente estoy interesado en el uso de metodología experimental para el combate a la corrupción, y en ese sentido va mi pregunta. En concreto, me pareció sumamente interesante que dentro de su plática retomara el tema de las emociones y la corrupción. Entonces, para aprovechar este espacio de diálogo y que lo tenemos aquí, pues justamente quisiera que desde su perspectiva me comentara un poco cómo observa esta relación.
Y retomando la distinción que hace, observa la relación entre emociones y corrupción a partir de entender el fenómeno de la corrupción, o más bien esta relación nos puede ayudar a generar estrategias para el combate a la corrupción. Entonces, básicamente esa es mi pregunta, y sobre todo, justamente, ¿cuál es la relevancia de esta relación y cuál puede ser el aporte de las emociones para entender tanto a la corrupción como las estrategias para el combate a la corrupción? Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias, Héctor. ¿Puede decir una vez la segunda y así ya, ¿no? Cerramos, ¿te parece? De acuerdo. Creo que está Alexa. Sí, hola. Bueno, yo quería más que nada hacer un comentario, entonces también va a ser muy breve. Yo también soy del CIDE, no sé si se presentaron porque llegué un poco tarde, pero bueno, hola a todos. Yo ahorita estoy trabajando con una de las organizaciones de la sociedad civil fundadoras de la Red Nacional Anticorrupción, y pues trabajamos muy de cerca con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y pues a partir de su plática me quedé pensando que en todos estos temas de que en realidad solamente se está tratando de quitar la corrupción post facto, ¿no? O sea, después que ya pasó, y simplemente pues pensando en como todos los proyectos o todo lo que se está discutiendo entre estas organizaciones y con esta red, pues me parece que es un punto muy importante, y me parece que se está cayendo en ese error, y nada, o sea, solamente decirle que creo que es muy buena la reflexión y muy valiosa, y pues la agradezco. Al contrario, Alexa, gracias. Empiezo por usted, si me permiten, porque justamente con las personas de esa red yo he tenido fuertes desencuentros intelectuales, que sepa, muy fuertes. No les diga que habló conmigo, que la van a correr, porque justamente ellos fueron los que metieron la idea de corrupción e impunidad. Se dejaron cabalgar por Meréndira Sandoval. Esa es la verdad, desde un principio. Se los dijimos, hay constancia de lo que estoy diciendo, pública. Hicimos un libro blanco para poner sobre, está publicado también, pueden tener acceso a él. Tuvimos discusiones, tuvimos seminarios internacionales, tuvimos 12 reuniones nacionales para 12, no una ni dos, 12, para discutir la diferencia entre un concepto y otro, y nunca aceptaron nuestra entrada de captura como punto de partida para discutir la corrupción. Nunca la aceptaron porque querían capturar, como de hecho ya lo han venido haciendo en estos años, al Estado para sus fines ideológicos, válidos. Eso es otro pleito, ¿no? Viva la 4T, eso es otra cosa. Pero necesitaban capturar al Estado. Entonces se desviaron hacia impunidad y son felicísimos ahí, ¿no? Persiguiendo corruptos, se entretienen, es como tiro al blanco, ¿no? Absolutamente inútil, con un gasto enorme en tontería y media, que no está combatiendo la corrupción, como sabemos, que más bien le está incrementando. Entonces, gracias por su comentario, pero que sepa usted ese antecedente, porque justo el debate de definir captura o impunidad fue derrotado, digamos, intelectualmente por razones políticas. Y crearon su red pues, para poder seguir inventándose su persecución de corruptos. Está feo lo que estoy diciendo, pero es pura verdad y pura verdad publicada. Nada que sea chisme, digamos. Todo eso está documentado y publicado en su momento. Héctor, ¿está usted yo creo que con uno de los mayores expertos en metodología experimental, que es el doctor Oliver Mesa? Lo ha hecho divinamente bien. Justamente Iceberg, entiendo, está trabajando justamente con metodología experimental. Eso me dijo Oliver cuando conversamos. Tiene ahí al mero chipocludo, ¿no? Entonces, lo que yo pueda decirle es poca cosa. Lo que sí le puedo decir, en todo caso, es que, mire, el índice hay dos índices muy frecuentados para medir corrupción, ¿no es cierto? Muy conocidos. El más conocido es el de Transparencia Internacional. Y son percepciones. ¿Se da cuenta? O sea, la gente percibe o no si hay más o menos corrupción. Y de otro lado está el índice del Banco Mundial, ¿no es cierto?, sobre Estado de Derecho, ¿cómo se llama? Governance, que se me olvidó ahorita el nombre, si me ayuda alguien, pero es de Governance, ¿cómo se llama? Worldwide Governance Indicator. Worldwide Governance, exacto. Gracias, profe.
Ese pues tiene otro enfoque, pero también está basado en la percepción de grupos específicos que han participado o no en actos de corrupción y en la manera en que la aprecian. Bueno, dicho esto, añado que la mayor parte de esos resultados que damos por buenos, absurdamente, pero los damos por buenos, tienen mucho más que ver con la idea, con la emoción que produce un político, un grupo de políticos, un partido, etcétera, diciendo, es que esto es corrupción, esto es terrible, o la prensa, ¿no? Y entonces mueven emociones acusando a todo mundo de corrupción, porque eso vende y funciona, y la gente lo compra. Cuando tú le dices a la gente, me consta, ese es un experimento casi familiar, Héctor, si me permite decirlo así, cuando he estado metido en estas reformas legales desde hace muchos años, yo recuerdo la discusión de archivos, por ejemplo, ¿no? O de la misma Ley General de Transparencia, cuando estábamos en eso. Y entonces le decías a la gente, oye, vamos a redactar la ley de archivos, la gente bostezaba. Se volteaba, y pues es que esto es muy importante para combatir la corrupción. Si no tienes información, estás muerto, no tienes nada. Ok, pero ¿y cómo vamos a combatir la corrupción? Porque este miserable que salió en la prensa ayer se robó tanto dinero y entonces mientras no lo metan a la cárcel no me vengas con tus archivos. Es que esa es la causa de que existan estos personajes. Si no modificas la causa, no modificas el resultado. Un asunto absolutamente científico. Entonces, pues no me importa, yo quiero que metan a la cárcel. Por eso fue tan fácil la trampa horrenda, porque estos sí sabían lo que estaban haciendo, fue tan fácil el asunto de irse con la finta de la impunidad, porque vende, porque mueve emociones. Les iba yo a un librito que acabo de leer, la verdad, lo leí hace poquito, de Pierre Saint-Vallon. Seguro que usted conoce a Saint-Vallon, este es el último que salió. Bueno, sí, el último que acaba prácticamente de salir, El siglo del populismo. Es una belleza de libro. En este libro, que además cita a Laclau y a Moffat, ¿no? Son dos clásicos, estos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, también con Andy Brown, también está Martha Nussbaum. Justo de eso hablábamos el otro día con el profe Oliver, cuando nos vimos en Guadalajara, ¿no? De todo este asunto de las emociones y su impacto. Bueno, nada más, dice, y cito rápido porque ya me tengo que ir, pero dice Diego Saint-Vallon en este libro que hay 3 tipos de emociones que él identifica. Las emociones de posición, o sea, y dice él, el sentimiento de abandono, de ser despreciado. También Pankaj Mishra, en La Edad de la Ira, no sé si conoce el texto, lo desarrolla con amplitud. O sea, la idea de que hemos sido despojados, hemos sido abandonados, hemos sido dejados de lado, y eso ha sido cada vez más potente en el siglo XXI. Él se refiere al siglo XXI, ¿no? No al siglo XX. Por las redes. Las redes te permiten saber en tiempo real lo que otras personas sienten. Otra vez, lo que mueven son emociones y mueven aprobación. La gente entra a redes porque busca ser aprobada, porque busca ser querida, porque busca ser con likes, ¿no? Y eso es súper potente. Entonces acaba siendo mucho más potente lo emocional que el objetivo, lo real. De aquí toda esta discusión sobre la posverdad, que es apasionante, ¿no? Pero bueno, regreso. No sé si me estoy explicando, pero sí es claro que las emociones acaban siendo political emotions, le llama el libro de Martha Nussbaum, que tampoco tiene desperdicio. Pero regreso con Pierre Saint-Vallon. Las de posición, el sentimiento de abandono, ya dije, de ser despreciado, de ser desechable. Luego están las emociones de intelección, que por cierto es una idea robada de Hannah Arendt, profe Oliver, esta de intelección. Es decir, la emoción le permite a la gente, dice Saint-Vallon, restaurar una legibilidad del mundo con alguna visión simplista. Por ejemplo, los complots o el recurso a la posverdad, las fake news. La gente permite entender el mundo. Me va mal porque los conservadores son unos tales por cuales.
¿Ves? Es una simplificación atroz, pero permite ordenar el mundo. ¿Por qué me está pasando esto? Pues porque se robaron el dinero los anteriores. Es de intelección, es una emoción, pero sirve para ordenar el mundo y la gente con mucha frecuencia necesita ordenar el mundo que de otra manera no entendería. Y la tercera, que es la más difícil políticamente hablando, son las emociones de acción. Es decir, una vez identificado dónde está el enemigo, o sea, los corruptos, en el caso del que estamos hablando acá, entonces lo que sigue, dice Gonzalo Balón, es el expulsionismo. Identificado emocionalmente dónde está el enemigo y qué es el enemigo a vencer, entonces dice hay que derrotarlos, vamos por ellos. No resuelve nada, pero sí despierta un caudal de emociones y distorsiona acciones de gestión pública que podrían ser son mucho más aburridas. A ver, ¿a quién le importa lo de la cosa de las páginas electrónicas? Ya dije, lo de los archivos, las fiscalizaciones, ¿no? Todo esto es aburridísimo. La gente no lo entiende. Pero cuando llegas con la cabeza cortada, sangrando de un político, eso sí lo entienden. Una cosa mueve emociones, la otra cosa mueve razones. No sé si le estoy contestando, pero esta es básicamente la idea. Y es muy, muy poderosa y sin duda es un enemigo potente porque tiene que ver con el régimen político en el que vivimos. Y no es solo mexicano, el fenómeno Rosa Balón no habla para nada de México. Habla de Hungría, de Turquía, de Rusia, de Francia, del Reino Unido, bueno, de donde todas estas cosas están ya teniendo expresiones políticas sumamente potentes. Pues muchas gracias. Padrísimo, padrísimo, profe. No, pues gracias a ti. Y repito, ojalá volvamos a coincidir en una discusión como esta, muy rica. Y pues muchas gracias. Yo sé que te tienes que ir y pues nada más quería agradecértelo públicamente. ¿No? Muchas gracias y aplausos virtuales, profe. Gracias, gracias. Estoy a sus órdenes. Mucho éxito con el proyecto y encantado de conocerlos. Qué bueno que me dieron la oportunidad de interactuar con ustedes. De veras, estoy muy, muy agradecido. Muy agradecido. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Pilar. Hasta muy pronto. Hasta luego. Tengas buena noche. Gracias. Colegas, pues ya van 2 horas y ya es cansado el asunto. Entonces, lo que les quiero comentar es un par de cositas nada más para terminar la sesión. De entrada, nuevamente agradecerles su tiempo y disposición. Vamos a tener otra plática más adelante, una en el mes de mayo y otra en el mes de junio. Una precisamente con la profesora María Pilar Fuertes Celis y la otra con el doctor Emilio Moya. Les vamos a pasar más adelante un pequeño calendario de las pláticas que vamos a tener para que ustedes también puedan ir conociendo el programa. Y también vamos a provocar algunas reuniones un poco más informales. Por lo pronto, digamos, van a ser por Zoom y nos vamos a hacer como grupos más pequeños, porque el día de hoy no tuvimos tiempo de conocernos. Nada más llegamos y presentamos y comenzó el profesor Mauricio Merino. Pero la idea es que comencemos a formar grupos de investigación y dar seguimiento a los trabajos que llevamos a cabo. Les comento que existen varias bases de datos que hemos recopilado anteriormente digamos, en un grupo donde está el doctor Daniel Cizumbo, la doctora Elizabeth Pérez Chiques, también la doctora María Pilar Fuertes Celis. Entonces, tenemos varias bases de datos que nos gustaría poner a disposición de ustedes y le voy a pedir también al profesor Daniel Cizumbo nos ayude a navegar a través de esas bases de datos que son completamente, digamos, no hay bases de datos de corrupción a nivel municipal públicas y tenemos algunos datos que creemos que ustedes pueden sacarle provecho y que son además, en algunas de ellas incluso están involucrados algunos experimentos que nos gustaría explotar. En realidad, debo decir, el experto en experimentos es el doctor Cizumbo, que es quien nos ha llevado de la mano para aplicar esos experimentos. Entonces, también dentro del grupo de nosotros tenemos diferentes, digamos, expertices que nos gustaría también reunirnos con ustedes
y poder trabajar en aspectos un poco más metodológicos. Si algo nos va a servir es que nos puedan mandar algún correo electrónico a mí directamente o con Ana Rojas, que está por aquí, explicándonos un poquito más o menos como qué les gustaría estar trabajando, si tienen alguna metodología en específico que les gustaría aprender más o alguna tecnología específica para realizar investigación. La idea es que si encontramos comunión o agrupaciones que les guste algún interés específico, pues vamos armando grupos más pequeños y vamos trabajando con ustedes de la mano para poder desarrollar productos de investigación. Recuerden que los productos de investigación nos gustaría poder tener sus aportaciones y sus contribuciones para poderlos promover en páginas web, o si logramos tener acceso, seguido lo hacemos, tener acceso a revistas electrónicas, poder utilizar esas revistas electrónicas para también publicar trabajos que salgan de ustedes, ¿no? Y que digamos, podamos poco a poco ir armando un repositorio propio de investigación en materia de corrupción a nivel municipal y poder ir generando una conversación que salga y que trascienda de este grupo, ¿no? Se vuelve realmente una conversación más amplia, más nacional, multidisciplinaria, multimétodos y con diferentes aproximaciones. Esa es básicamente la idea. Entonces, ya todos ustedes tienen acceso al Teams. Quien tenga problemas para tener acceso al Teams, igual mándenos un correo. En el canal de Fellowship estamos abriendo varias carpetas. Una de ellas tiene que ver con lecturas recomendadas. Varias de las lecturas que dijo el profesor ya están ahí arriba en ese Teams. E iremos subiendo algunas otras de las cuales ya tenemos acceso, de los autores que dijo él y de otros autores también de lo que hemos nosotros hecho. El profesor Sizumbo tiene ahí unas publicaciones muy interesantes con experimentos. La profesora Elizabeth tiene unas también publicaciones con metodologías de storytelling y más cualitativas. También le voy a pedir a la profesora María Pilar Fortes Ellis que nos haga llegar las investigaciones que tenga para que puedan ir conociendo también algo de lo que están trabajando y también de lo que ustedes tengan que les gustaría ir compartiendo, ensayos, en fin, los podemos ir subiendo también para conocernos, conocerlas y en algún momento trabajar en ellas para publicarlas en otro formato, en otro lugar. Pues bueno, eso es un poquito la idea y estaremos poniéndonos en contacto con ustedes muy pronto para armar los grupos más pequeños y poder conocernos de manera más puntual. Hasta aquí, colegas, compañeros, ¿alguna pregunta o comentario? Yo nada más, Oliver, me gustaría agradecerles a todos por estar, por venir, por hacer preguntas. Me encantó oírlos de viva voz. Los aliento a que en las futuras pláticas, conferencias, ¿no? Hagan preguntas, estamos en confianza. Me gustaría, como decía la profesora Fuerte, ¿no? Que se sientan como parte de un equipo, de un grupo, sientan confianza, de verdad. Qué bueno que hacen preguntas, qué bueno que participan. Eso me encanta y pues en adelante también cuando me toque presentar, etcétera, qué padre verlos a todos, a un grupo tan diverso y tan interesante. Claro que sí, muchas gracias, profe. Profe Pilar. Bueno, o sea, creo que ese fue como un primer encuentro. Creo que fue muy bonito ver caras y que todos estuvieran compartiendo sus cámaras para vernos, porque pues hace parte también de consolidar grupos, ¿no? Y creo que es uno de los elementos más importantes que también estamos tratando de desarrollar con ustedes. Entonces, hoy fue algo rápido, pero yo creo que posteriormente ya vamos a tener encuentros más cercanos y para que cada uno de ustedes también nos explique sus proyectos, sus inquietudes puntuales para ir también haciendo acompañamientos. Entonces, creo que esta fue una práctica que nos abrió muchas preguntas, también nos abrió muchas inquietudes para abordar, ¿no? Entonces, creo que el profe fue muy provocador y creo que eso es el objetivo, ¿no? De esa plática inicial. Entonces, también, pues agradecerles, tampoco me quiero extender muchísimo y creo que, bueno, nos vamos a seguir viendo.
Profesora Elizabeth. Reitero lo ya dicho, ¿verdad? Estamos todos muy emocionados de estarnos reuniéndonos con ustedes por primera vez y escuchar sus preguntas y sus comentarios a la conferencia. Y bueno, y ya nos iremos conociendo mucho más en estos meses. Bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos pronto y seguiremos en contacto. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Iceberg Project. Deep into local governments.